rompecabezas mucho más grande, explicó Angrboda hundiéndose en su silla. Todo empezó una noche mientras estaba embarazada de Hel y noté que se estaba muriendo. Llamé a su alma pidiéndole que regresara del más allá, y así fue como él consiguió encontrarme. Me percibió. Skadi alzó las cejas sorprendida, pero lo único que dijo fue, ¿de quién estás hablando? De Odín. Empezó a acosarme mientras dormía. Tuve un sueño en el que vi cómo se acabarían todos los mundos, aunque no vi todos los detalles. Loki no le dio importancia, pero deberías habérmelo dicho, y le reprochó Skadi acaloradamente. Yo le habría dado importancia. Lo siento, replicó Angrboda, y lo dijo en serio. Continuó explicándole cómo Odín había intentado obligarla a ver aquella profecía definitiva. Le contó que al principio se había resistido, aunque de todas formas había visto lo suficiente como para saber que sus hijos estarían involucrados en cierto modo en el fin de los mundos. Sin embargo, no había visto cómo iba a terminar todo hasta aquella noche en la que Thor la mató y Odín la obligó a ver la profecía entera. Y luego la obligó a contársela. Sin embargo, se guardó para sí misma la cuestión del tormento de Loki. Ya no le importaba ni lo más mínimo, y seguro que si lo mencionaba su amiga se pondría de peor humor. Skadi reflexionó sobre la gravedad de sus palabras. Así que sabes cómo van a morir todos. Los hijos de Sigyn, y Fenrir y Jormungandr. ¿Y los dioses? Angrboda asintió. ¿Y yo? Preguntó Skadi en voz baja después de una larga pausa. ¿Viste cómo me...? Angrboda abrió la boca para decir que aunque hubiera visto cómo se moría no se lo contaría nunca, pero entonces se dio cuenta de que en realidad no la había visto morir. Buscó en su mente cualquier imagen de la visión en la que apareciera su amiga, pero no encontró ninguna. No lo sé, contestó finalmente. Por la expresión que puso Skadi quedó bien claro que no le creía, pero contestó con indiferencia. Bien. De todos modos, tampoco quería saberlo. De verdad que no lo sé, dijo Angrboda recostándose en la silla tan deprisa que sintió una punzada aguda en la cabeza. Volvió a la postura anterior y se estremeció, y luego hizo una pausa para recuperar el aliento. No te vi morir. Y si no lo vi, significa que no es completamente seguro que vaya a ocurrir, ¿verdad? Quiero decir, no necesariamente, y empezó Skadi, pero quizá no lo haya visto todo, dijo Angrboda. Quizás solo vi los acontecimientos que son inamovibles. Por eso Odín quería saber lo que no se puede cambiar, para deducir lo que sí puede alterarse. Debe ser la clave para encontrar un vacío profético, ¿no? Skadi abrió la boca, pero volvió a cerrarla y se encogió de hombros. Así que a lo mejor debería centrarme en lo que no sé en vez de en lo que sé, concluyó Angrboda hablando deprisa y pensando todavía más rápido. Tengo más preguntas que respuestas. No sé cómo vas a morir tú, no sé cómo va a morir Hel. Pero entonces se detuvo. Hel. No he visto a Hel en toda mi visión. Vi a Loki tripulando una nave llena de almas muertas, pero no vi que su nueva gobernante estuviera a bordo. Lo que significa que puede que ni siquiera participe en la batalla final. Lo que significa que todavía hay esperanza para ella. Que puedo salvarla. Aunque no sepa cómo. Angrboda. Le interrumpió Skadi para llamar su atención, ya que la bruja había abierto los ojos de par en par al llegar a aquella conclusión. ¿Te importaría terminar tus pensamientos en voz alta para que pueda enterarme de lo que está ocurriendo, por el amor de Ymer? Angrboda se apoyó en el reposabrazos de la silla para estabilizarse mientras se ponía en pie. Necesito respuestas. Y para encontrarlas, tengo que ser capaz de volver a utilizar el Seidr para ponerme en contacto con Hel y con mis 2 hijos, y luego puede que encontremos una solución entre todos. Espera, ¿ya no puedes utilizar el Seidr?, preguntó Skadi frunciendo el ceño. Angrboda se mordió la lengua. Lo intenté anoche, pero no lo conseguí. Hubo algo que me lo impidió, o tal vez me lo impidiera yo misma de manera inconsciente, por miedo. No lo sé. El Seidr forma parte de mí, pero ahora mismo me hace sentir vulnerable. Es como si mi mente estuviera intentando bloquear lo que me ha ocurrido y al hacerlo bloqueara también mi capacidad de salir de mi cuerpo. Skadi se quedó pensativa durante un momento. Entonces, ¿por dónde empezamos?
por despertar tu magia, por contactar con tus hijos o por alterar la profecía y salvar a Hel. No vamos a empezar por ningún sitio, dijo Angrboda. Se puso de pie pero titubeó, y cuando Skadi se le acercó y le tendió la mano para sujetarla, la bruja levantó una mano para detenerla. «Debo ir yo sola». «¿Por qué?», preguntó Skadi dejando caer el brazo. «Porque tengo que hacerlo por mi cuenta», respondió Angrboda. Pensó en la voz, en la presencia que la había sacado de aquel lugar oscuro y la había devuelto a la vida. «¿Qué has traído contigo que no tuvieras antes?». «A mí». «¿Cómo conseguí sobrevivir a las quemaduras? ¿Y cómo puede ser que siga viva después de que Thor me matara? ¿Quién soy realmente?». Skadi no dijo nada pero la cara se le puso roja de rabia, y Angrboda tuvo la sensación de que quería discutir con ella pero estaba demasiado furiosa como para hablar. La bruja se preparó. Aunque por ahora Skadi se lo había tomado todo muy bien, por algún motivo no quiso hablarle de aquella presencia extraña. Aquello era muy íntimo como para contárselo a otra persona, y sabía que no conseguiría salir adelante si se sentía refrenada por la sensación de que toda aquella búsqueda era una tontería. Que estaba persiguiendo un fantasma o, peor aún, una alucinación. Sea quien fuere, quizás sepa por qué no puedo morir, ya que sabe quién fui antes de ser Gulbei. Y tal vez esta sea la clave para averiguar cómo puedo recuperar mi Seid, contactar con mis 2 hijos y salvar a mi hija. Además, y dijo Angrboda, hace mucho tiempo que no estoy sola. Y tú todavía estás atada a Asgard y tienes ciertas obligaciones como diosa, ¿no? Desde el momento en que te he encontrado atada a ese árbol, para mí es como si los dioses estuvieran muertos, afirmó Skadi con una expresión sombría. Pero ellos no lo saben y te consideran una de los suyos. Incluso los habitantes de Midgard te veneran. No lo eches a perder todo por mí, te lo ruego. No regresaré nunca jamás a Asgard, declaró Skadi con fiereza, inclinándose hacia adelante y encogiéndose de hombros. Si pudiera quedarme a tu lado, ni siquiera pestañearía aunque los dioses estuvieran muriendo entre gritos devorados por las llamas del reino de Muspelheim. Sé que no vas a renunciar a esta misión tuya y no voy a pedirte que lo hagas. Pero antes de empezarla podrías venir conmigo a las montañas. Podrías darte un poco de tiempo para sanar y planificar tu estrategia en mi palacio. Yo cuidaría de ti, y luego podríamos hacer lo que sea que tengas que hacer. Tampoco es que los mundos vayan a acabarse mañana, ¿no? No, créeme, habrá muchas señales, y dijo la bruja en tono lúgubre recordando su visión. Vi al hijo de Odín, Balder, siendo asesinado por su propio hermano, vi a Loki atado, vi 3 inviernos ininterrumpidos y luego una noche interminable, y eso solo para empezar. Entonces no tienes nada que perder, insistió Skadi. Angrboda se lo pensó durante un momento. Vio el futuro que la cazadora le estaba presentando. Skadi renunciaría a su divinidad y las 2 vivirían juntas en las montañas o en su cueva, consolándose mutuamente, dándose calor durante los inviernos fríos y oscuros. No sería una mala vida. Al fin y al cabo, Skadi era una de las únicas personas que le había proporcionado paz. Le pareció un futuro perfecto eso de poder vivir las 2 juntas como amigas. O quizás incluso como algo más, pensó Angrboda tragando saliva, ya que la idea le hizo sentir una descarga de excitación en la boca del estómago. Estuvo tentada. Muy tentada. Después de todo lo que había sufrido, no se merecía la oportunidad de ser así de feliz, aunque fuera solo durante un tiempo antes de empezar su búsqueda. No puedo, dijo finalmente Angrboda en voz baja. Lo siento. Skadi apartó sus manos de encima de los hombros de la bruja y retrocedió unos pasos visiblemente herida. Bajó la mirada hacia sus botas. Me he cedido. No, no es eso. Me has malinterpretado, explicó Angrboda. No es que no quiera. Es que, tengo miedo de que si voy contigo a tu palacio luego no seré capaz de marcharme. Y tengo mucho por hacer. Skadi levantó la cabeza y fijó la mirada en los ojos de la bruja con una expresión interrogativa. Angrboda mantuvo su rostro impasible. Al fin y al cabo no sabía cuánto tiempo estaría fuera y lo último que quería era que Skadi le esperara como ella siempre había esperado a Loki. Skadi se enderezó y desvió la mirada. Pues parece que no voy a poder detenerte. ¿Cuándo vas a partir?
Lo antes posible, y dijo Angrboda señalando su cesta a medio llenar. ¿Tienes previsto viajar a pie? La bruja asintió. ¿Qué vas a comer? Recolectaré lo que encuentre. Y si paso por un asentamiento, podría intercambiar mis servicios por algo de comida. Miró en dirección a la mesa de trabajo que Skadi le había construido tanto tiempo atrás, ahora repleta de vasijas de arcilla y botes de todos los tamaños, además de cestas y jarras y artículos envueltos en lino, y luego miró todas las hierbas secas que colgaban del techo de la cueva. Supongo que me llevaré todo lo que quepa en la cesta y recolectaré lo que me falte. Con eso no tendrás suficiente. Skadi negó con la cabeza y agarró uno de los botes más pequeños tapados con un corcho. Hemos reutilizado estos botes de arcilla tantas veces que seguro que la gente los reconocerá. Te darán credibilidad. Pero pesan demasiado como para llevármelos. Será mejor que, si no vas a dejar que te acompañe, por lo menos déjame hacer algo por ti, dijo Skadi acaloradamente. Luego tomó aire y añadió en un tono más calmado, vuelve a la cama y descansa. No te vayas hasta mañana, y para entonces ya habré encontrado el modo de que puedas cargar con todo sin mucho esfuerzo. Por favor, haz esta única cosa por mí. Angrboda aceptó. A la mañana siguiente, Angrboda se colocó la cesta a la espalda y al abrir la puerta se encontró con una carreta recién construida, hecha perfectamente a su medida para que pudiera tirar cómodamente de ella. Estaba junto a su huerto invernal vacío y olía al aceite de linaza que Skadi había utilizado para sellar la madera recién ensamblada. «Skadi», gritó por el claro, pero no recibió ninguna respuesta. Dejó la cesta cuidadosamente a su lado y salió a echar un vistazo por los alrededores. Pero lo único que vio fueron las ligeras pisadas de Skadi y las huellas de las ruedas de la carreta. No había ningún otro rastro de ella. Angrboda sabía en el fondo de su corazón que su amiga se había ido, y aquello la hizo sentir triste y aliviada a la vez. No le apetecía mucho despedirse de Skadi, y parte de ella sabía que aquella carreta era la manera de su amiga de decirle adiós. Angrboda volvió a entrar y preparó 2 cajas para llevárselas, rellenando los huecos entre los recipientes de cerámica con lana sin hilar para evitar que se rompieran durante el viaje. Uno de los botes de arcilla hizo ruido cuando lo agitó. Dentro encontró las cuentas de ámbar pulido que le había regalado Loki y frunció el ceño. Nunca había pensado en preguntarse dónde las había metido, porque se las había regalado justo la misma noche en que empezó a tener sueños proféticos. Tal vez el Oje las escondieran allí para sorprenderla más tarde. Al pensar en Loki le vinieron ganas de arrojar las cuentas al fuego, pero desafortunadamente ya lo había apagado, así que se las ató alrededor del cuello y se las metió debajo de la capucha. Podrían venirle bien para negociar en caso de necesitar otros productos. Cuando la carreta estuvo repleta, Angrboda echó un último vistazo al interior de su cueva. Ya no era el mismo lugar desolado que cuando la encontró por primera vez, pero había dejado de ser su hogar. Se preguntó cuánto tiempo duraría el hechizo de protección en cuanto se fuera, cuánto tiempo se quedaría todo tal y como estaba, pero entonces se dio cuenta de que no le importaba. No estaba dejando atrás nada de valor. Angrboda respiró profundamente y cerró la puerta de la cueva. Y entonces emprendió la marcha. Primero se dirigió hacia los cimientos de piedra. Tenía la sensación de que hacía una eternidad que había encontrado aquellas ruinas, pero de algún modo todavía recordaba el camino de vuelta, cosa que la hizo estar todavía más segura de que aquel lugar había tenido algún tipo de significado para ella en su vida anterior. Pero en cuanto se alejó unos pocos metros de la cueva le empezó a palpitar la cabeza y se sintió tan mareada que apenas podía caminar en línea recta, así que buscó una rama caída para usarla como bastón y mantener el equilibrio mientras arrastraba la carreta. Cuanto más se acercaba a su destino, más silencioso parecía volverse el bosque de hierro, igual que la última vez que había estado allí. Cuando llegó al claro hasta el propio aire se calmó, como si quisiera preservar aquel lugar del paso del tiempo. Angrboda dejó caer el asa de su carreta y se desplomó contra el árbol más cercano. ¿Y ahora qué? Rememoró la primera vez que se había acercado a aquel lugar. Como le había parecido oír voces en el viento, notar una presencia que la seguía, oír que alguien se le acercaba por detrás y le susurraba las palabras «Madre bruja». Cerró los ojos e intentó recordar, pero sus recuerdos solo llegaban hasta cierto punto, lo cual era precisamente su problema.
pero quizás hubiera algo que le resultara de utilidad entre sus recuerdos. Dicen que una de las brujas que vivía aquí dio a luz a los lobos que persiguen el sol y la luna, y que crió a muchos otros. Le había dicho a Loki el día en que se habían conocido en el río. ¿Cómo lo había sabido si casi no recordaba nada más? Sí, es verdad, le había respondido Loki, ya que también había oído las historias, por lo que Angrboda no había reflexionado demasiado sobre lo que recordaba y lo que no. La anciana y sus hijos lobos. Y entonces le vinieron a la mente las palabras que le había dicho Skadi el día en que la cazadora había aparecido en la vida de Angrboda gracias a una flecha perdida. Dicen que la bruja que dio a luz a la raza de los lobos sigue rondando por aquí, en alguna parte. Es una de las antiguas gigantas del bosque. Se supone que todas vivieron aquí, en el bosque de hierro, hace mucho, mucho tiempo. Angrboda se sentó apoyada contra el árbol y se miró las manos. ¿Acaso soy una de ellos?, se preguntó en voz alta. ¿O acaso fui su madre? El claro no le proporcionó ninguna respuesta. Dejó caer las manos sobre su regazo y suspiró. Inclinó su dolorida cabeza hacia atrás, apoyándola en el árbol, y miró hacia arriba, hacia el reseco y antiguo dosel de ramas grises retorcidas que tenía encima, y luego cerró los ojos. ¿Qué esperaba? ¿Que me cayera la respuesta del cielo? Abrió un ojo y miró hacia arriba como si eso fuera precisamente lo que esperase. Ya sabía que no ocurriría nada, pero aún así quedó decepcionada. Con otro suspiro, sacó una tira de carne seca de la cesta para masticarla a pesar de que no tenía mucha hambre. Estaba empezando a caer la noche. Encendió una pequeña hoguera y se preguntó si debería volver a su cueva y refugiarse allí durante aquella noche antes de salir a recorrer los mundos. ¿Pero y a dónde iría? Masticó consternada la carne seca. Estaba tan segura de que encontraría alguna pista por aquí, algo que le indicara cuál era la dirección correcta. Justo cuando empezaba a creer que se lo había imaginado todo, lo de las voces, lo de madre bruja, lo de la presencia, se levantó un poco de viento. Las ramas de los árboles empezaron a balancearse por encima de ella a la luz mortecina del día. Se terminó la cecina, y cuando ya estaba a punto de apagar la hoguera y volver a su cueva de repente vio a la niña. Al principio pensó que aquella niña era Hel y el corazón le dio un vuelco. Pero no, era un poco mayor que su hija, tenía el pelo rojo cobrizo y los ojos grises, y no parecía darse cuenta de que Angrboda estuviera ahí sentada observándola. Estaba rodeando el claro, estudiando detenidamente las plantas que crecían al borde del bosque. «Hola», inquirió Angrboda. La niña la ignoró. Iba vestida con prendas de lana áspera y lo que parecía ser una capa de pieles sobre los hombros atada con un tosco broche redondo. Llevaba plumas y pequeños huesos de animales trenzados en el pelo y tenía una mirada decidida. La bruja no recordaba haber visto nunca a nadie vestido de aquella manera. Angrboda trató de ponerse en pie bruscamente pero titubeó por el martilleo que sintió dentro de la cabeza, por lo que decidió acercarse a la niña a cuatro patas, provocando un gran estrépito con las palmas de las manos y las rodillas al posarla sobre la maleza nevada. Pero la niña no levantó la vista. «Tendrás que alejarte un poco más para encontrar sauces, querida», dijo una voz de mujer con tono divertido. Angrboda miró a su alrededor tratando de determinar dónde estaba aquella mujer. Su voz no parecía venir de ninguna parte. «¿Quiénes sois?», susurró Angrboda, pero mientras seguía avanzando a rastras se dio cuenta de algo inquietante. A la luz de la hoguera, la niña no tenía una apariencia sólida. La bruja se sentó enseguida y se la quedó mirando al comprender que se trataba de un fantasma. Por eso la niña no le hacía caso. Angrboda estaba presenciando algo que ya había ocurrido mucho tiempo atrás. «Están más cerca del arroyo», continuó la voz incorpórea de la mujer. «Y date prisa, la madre bruja te va a enseñar a preparar su bálsamo curativo. No la hagas esperar». «Sí», suspiró la niña, y empezó a alejarse de Angrboda. Sus pequeños zapatos de cuero no dejaron huella sobre la nieve. «Espera», exclamó Angrboda débilmente, aunque sabía que no recibiría respuesta. Pero para su completa sorpresa, la niña se detuvo y giró la cabeza, clavando sus ojos grises como la piedra en los ojos verdes azulados de Angrboda. «¿Lo entiendes ahora?», le preguntó la niña. «Creo que estoy empezando a hacerlo», respondió Angrboda a pesar de que era medio mentira.
Pero, ¿hacia dónde debería ir ahora? La niña le dedicó una sonrisa pícara. Siempre sabrás dónde encontrarme, madre bruja. Entonces Angrboda comprendió que lo que estaba viendo era una manifestación de la presencia de dentro de su mente y el corazón volvió a darle un vuelco. Pero esa es la cuestión. No sé. Pero entonces la bruja parpadeó y la chica desapareció. Angrboda durmió muy poco y se despertó con los primeros rayos del sol. Comió más carne seca y reflexionó sobre lo que había visto la noche anterior. Intentó utilizar el seidr una vez más, pero no tuvo éxito. Se paseó de un lado a otro del claro, apoyándose en su bastón y murmurando para sí misma. Deseando recordar más. Deseando que la presencia de su mente volviera a invocar a la niña fantasma de la noche anterior para poder hablar de nuevo con ella en persona. Deseando que algo, cualquier cosa, le diera una pista sobre lo que tenía que hacer a continuación. ¿Qué has traído contigo que no tuvieras antes? Siempre sabrás dónde encontrarme, quien quiera que sea esta persona. Parece estar convencida de que ya tengo todas las respuestas que necesito, murmuró Angrboda para sí misma. Se detuvo en el centro del claro, junto a los restos del círculo de piedras de la hoguera, y cerró los ojos. Tal vez yo también debería estar más segura de mí misma. Sé dónde encontrarte, anunció ante el claro vacío, sintiéndose un poco tonta. Pero entonces su voz se volvió más fuerte. Sé dónde encontrarte. ¿Sé dónde? Entonces notó que algo tiraba de ella. No con mucha fuerza, pero le pareció similar al tirón que había sentido cuando estaba sumergida en las profundidades y había notado aquella presencia amable que la guió de vuelta a la superficie. Solo que en aquel momento, cuando abrió los ojos, la guió hacia el oeste. Una pista. Un débil tirón en la dirección correcta. Ven a buscarme, le dijo. Angrboda agarró su carreta y se puso en marcha. Tardó casi un día en salir del bosque de hierro y acabó yendo a parar junto al río en el que se había detenido a descansar tras huir de Asgard. Casi pudo verse a sí misma sentada en la otra orilla, a la sombra de un árbol. La bruja sin corazón, con la piel todavía curándose de las quemaduras, con una pesada prenda de lana que la cubría del sol. Sin saber que su vida estaba a punto de cambiar, que ante ella aparecería un hombre de la nada y le devolvería su corazón medio quemado. El mismo que luego lo haría pedazos. Angrboda apartó aquel pensamiento de su mente. Caminó río arriba hasta que encontró un punto poco profundo para poder cruzar con la carreta. Luego continuó hacia Jotunheim siguiendo el débil tirón de la presencia. Fueron pasando los días. Al parecer, la presencia tendía a ir y venir a medida que avanzaba. Algunos días tenía una idea clara de hacia dónde se dirigía y sentía que estaba más cerca que nunca de encontrar lo que buscaba. Otros días, en cambio, deambulaba sin rumbo y sin esperanza, y se preguntaba una y otra vez si debería volver a su cueva y esperar a que se produjera el fin de los mundos. Pero siguió adelante. Al cabo de un tiempo salió de Jotunheim y entró en Midgard, pero enseguida regresó, ya que aquellos dos mundos estaban muy cerca, y en ambos reinos la acogieron en hogares que encontró a lo largo del camino, y con sus pociones y encantamientos curó a los enfermos, sanó heridas, asistió a partos y alivió el dolor de los moribundos. Aquello de ayudar a los más necesitados le salía de manera natural. Como si fuera algo que ya hubiera hecho, en una época anterior. Casi siempre dormía sola bajo su capa en los bosques o en las montañas. Intercambiaba sus pociones y preparaba más a medida que iba avanzando, siempre tirando de su pequeña carreta. Ya no necesitaba la venda que le envolvía la cabeza. Sin embargo, mantenía la cabeza baja y la capucha puesta para ocultar la cicatriz. La gente susurraba donde quiera que fuera, pero los susurros en Midgard no siempre eran algo bueno. Escuchó algunas conversaciones ajenas escondidas y descubrió que la llamaban Ehaid, un nombre que significa o brillante, aunque no estaba segura de que su presencia en Midgard fuera positiva. De vez en cuando volvía a Jotunheim para visitar los mercados, para asegurarse de que sus pociones llegaran a las personas con las que Skadi comerciaba habitualmente y que habían confiado en sus productos durante muchos inviernos. Por lo menos Skadi había acertado con lo de los botes de arcilla. Los reconocían en ambos mundos, tanto los humanos como los gigantes. Algunos incluso le devolvían sus viejos botes vacíos para que pudiera reutilizarlos cuando Angrboda les daba otro lleno.
Siempre que pasaba 2 veces por un mismo mercado o asentamiento, la gente la trataba más amablemente la segunda vez. También le ofrecían objetos lujosos a cambio de sus servicios, pero ella no aceptaba nunca nada más que un techo sobre su cabeza las noches que hacía mal tiempo o algo de comida antes de volver a emprender su camino. Las únicas galas que poseía eran las cuentas de ámbar que le había regalado Loki, el cinturón que le había tejido Gerd y el cuchillo con mango de asta que le había dado Skadi y que todavía llevaba colgando del robusto cinturón de cuero que tenía debajo del que le había tejido Gerd. En aquel cinturón también llevaba una bolsa en la que guardaba su posesión más preciada, la figurita del lobo de Hel. Algunos días le dolía tanto la cabeza que no podía caminar, y entonces se acurrucaba en el bosque para descansar. Otros apenas conseguía andar a trompicones hasta la siguiente aldea antes de desmayarse. Y otros se encontraba bien y los mundos eran hermosos y no le dolía nada. Durante aquellos días buenos se sentaba en el bosque, ponía la mente en blanco e intentaba volver a contactar con aquella presencia. O volver a utilizar el Seidr, aunque nunca lo conseguía, notaba que algo la empujaba a meterse dentro de su cuerpo una y otra vez, cosa que la frustraba enormemente. Un día, mientras iba andando, tuvo la sensación de que alguien le estaba siguiendo. Además, aquel mismo día, la presencia había estado tirando de ella con más fuerza. Le estaba guiando hacia algún lugar más insistentemente que de costumbre. Pronto se encontró en medio de un bosque poco tupido, con varias rocas apiladas en montones cubiertos de musgo a su alrededor. En cuanto llegó a un pequeño arroyo borboteante, el tirón cesó de repente. Angrboda frunció el ceño y miró a su alrededor. Estaba a punto de anochecer y no parecía un lugar muy adecuado para acampar. ¿A dónde querías llevarme?, se preguntó en voz alta. Y entonces una loba bajó de un salto de la pila de rocas que tenía detrás y Angrboda se giró sorprendida para mirarla de frente. La criatura era casi tan grande como un caballo. Solo con mirarla, Angrboda enseguida supo que era vieja, tenía cicatrices de batalla, de espadas y lanzas, una oreja cortada y el morro canoso. Le enseñó los dientes y gruñó, y con una voz áspera y femenina que resonó dentro de la cabeza de Angrboda dijo: «Estás asustando a todos los animales del bosque con ese carro desvencijado. Supongo que si no puedo matar a un ciervo para cenar, tendré que conformarme contigo». Tal vez fuera porque tenía un hijo lobo o porque su tolerancia a que la tratasen mal se había ido volviendo cada vez más escasa a lo largo de su existencia. Pero el caso es que Angrboda se limitó a quitarse la capucha y a lanzar una mirada fulminante al animal. «Es una carreta. Y no está desvencijada. Es totalmente nueva», y dijo la bruja echando un vistazo de reojo al objeto en cuestión, que efectivamente estaba un poco desgastado a causa del viaje. A menudo se preguntaba cuánto tiempo había pasado desde que se había ido del bosque de hierro. ¿Puedes oírme?, la loba dejó de gruñir en cuanto le vio la cara. Se sentó y la miró fijamente, y entonces dijo con asombro: «¿Eres tú?». «Por supuesto que puedo oírte». El corazón de Angrboda le dio un vuelco. ¿Sabes quién soy?». «Por supuesto que sé quién eres», dijo la loba inclinando la cabeza. ¿Es que acaso tú no sabes quién soy? ¿Eres tú quien me ha traído hasta aquí? ¿Eres tú se señaló vagamente la sien y presencia que tengo dentro de la cabeza? «No». La loba parpadeó una sola vez, lentamente, y pareció decepcionada. «No tengo ni idea de lo que me estás hablando. Puede que al fin y al cabo no seas ella». ¿Puede que no sea quién?, preguntó Angrboda tragándose su decepción. «La madre bruja», respondió la criatura. «Mi compañera de antaño y mi querida amiga». Pero creo que sí lo soy», dijo Angrboda dando un paso adelante y parpadeando para contener las lágrimas que le empezaron a brotar repentinamente de los ojos. «Es solo que, no lo sé. Siento no ser lo que esperabas, pero necesito respuestas». ¿No te acuerdas de mí en absoluto?». La loba bajó las orejas. Angrboda negó con la cabeza con tristeza. «Bueno», dijo la loba, «¿qué es lo último que recuerdas? ¿Qué te ha ocurrido?». «Creo que quizás sea mejor que me instale por aquí antes de contarte esta historia», respondió Angrboda. Estaba cansada de estar de pie y estaba deseando sacar el saco de dormir de la cesta y sentarse. La loba la miró y luego movió la cabeza en señal de asentimiento. «Ahora que has dejado de tirar de ese carro tuyo tal vez pueda cazar algo para cenar».
Ahora vuelvo. En cuanto la criatura se alejó, Angrboda encontró un afloramiento rocoso con un saliente debajo del cual podía instalarse para resguardarse de los elementos. Tiró de su carreta tan silenciosamente como pudo, encendió una hoguera y agarró las mantas para sentarse. Luego sacó el último trozo de carne seca y se lo comió mientras esperaba. La loba regresó unas horas más tarde, cuando ya había oscurecido. Angrboda ya había empezado a perder la esperanza de que su nueva compañera volviera a aparecer y se sintió más aliviada de lo que podría haber expresado con palabras cuando la loba saltó y se sentó frente al fuego, aparentemente de mejor humor que antes. Bueno, ¿qué recuerdas? Que fui a Asgard y a Vanaheim, dijo Angrboda. Y que les enseñé mi magia. Los ojos de la loba se entrecerraron y le preguntó bruscamente, ¿les enseñaste a viajar? Sí, pero no sé por qué. Luego le explicó los tormentos que había sufrido cuando era Gulveig, su eventual huida de las garras de los Asir y todo lo que le había ocurrido después. De vez en cuando tuvo que hacer una pausa para tomar un sorbo de agua del arroyo y humedecerse la garganta, pues no recordaba la última vez que había hablado tanto, si era que alguna vez lo había hecho. Cuando Angrboda terminó su relato ya era bien entrada la noche. La loba permaneció en silencio durante un buen rato después de que la bruja hubiera dejado de hablar. Así que sí que regresaste a casa después de lo ocurrido en Asgard, dijo la loba finalmente. Me refiero al bosque de hierro, por supuesto. Aunque no supieras por qué. Y luego todo se te fue al garete. Supongo, dijo Angrboda. ¿Así que el bosque de hierro es mi casa? Por supuesto que sí. Ambas somos Jarnvidhur. Jarnvidhur, susurró Angrboda. Las antiguas gigantas del bosque. Pensó en los cimientos de piedra, cosa que, por supuesto, la llevó a pensar en el recuerdo de la niña fantasma. ¿Qué ocurrió con todas las demás? Cuando vieron que no regresaba se fueron. O se murieron. Fue hace tanto tiempo. La loba sacudió la cabeza y la apoyó sobre sus patas delanteras. Ni siquiera recuerdo el motivo por el que te fuiste, pero yo me quedé para proteger a las demás Jarnvidhur. Y luego se dispersaron o pasaron a mejor vida, así que yo también me fui. Angrboda sintió un repentino dolor en el pecho, aunque no sabía por qué. Tengo la memoria nublada, soy muy vieja, continuó la loba. Ojalá muera pronto. Te entiendo, dijo Angrboda con compasión. ¿Puedo preguntar cómo te llamas? Creo que nunca he tenido un nombre y ya soy demasiado vieja como para que me importe, respondió la loba. Pero, ¿cómo debería llamarte yo a ti? Durante mis viajes me han apodado Haid. Pero este no es tu nombre. ¿Cómo te llamas? Angrboda, respondió la bruja tras pensarlo un rato. Anunciadora de penas, dijo la loba, divertida. ¿Seguro que no estabas utilizando el Seid cuando elegiste ese nombre? Me parece bastante profético. Supongo que no, dijo Angrboda con una sonrisa. Luego volvió a ponerse seria. Ojalá pudiera utilizar el Seid ahora. Me ayudaría a llegar hasta el fondo de todo esto. Bueno, tal vez pueda serte de ayuda. Hay un par de cosas que me han parecido muy claras durante tu relato, dijo la loba. Entonces, levantó la cabeza y sostuvo la mirada de Angrboda. La primera es que esa presencia, la que te trajo de vuelta cuando te hundiste demasiado en las profundidades, eres tú misma. ¿Yo misma? Repitió Angrboda, incrédula. Sí, tu yo anterior. El yo que estás destinada a ser. La madre bruja. Por lo que deduzco, esa parte de ti es la que te guió hasta la superficie. Es la parte de ti que perdiste como Gulveig, la parte de ti que no recuerdas. Ella, es decir, tú misma, te ha llevado hasta mí para que volviéramos a encontrarnos. Ha sido tu propio instinto el que te ha traído hasta aquí. Pero, esto no puede ser. No puede ser que ella, sea yo. ¿Verdad? Sí que puede ser, dijo la loba. Cuéntame cómo te sentiste mientras estabas ahí abajo. Cómoda, y susurró Angrboda. Segura. Y poderosa. No quería irme. Se estremeció. Y sin embargo, notaba que el vacío estaba justo debajo de mí. Me pregunto qué pasaría si me sumergiera hasta allí por voluntad propia y no bajo el control de Odín,
si me lanzara con los brazos abiertos. Pero la verdad es que me da miedo volver a sumergirme hasta tan abajo. Me da miedo que esta vez me pierda dentro del vacío. ¿Por qué? Acceder a ese poder sería alcanzar tu verdadero potencial. Sería volver a ser tú misma. No me cabe ninguna duda de que ese lugar en las profundidades de tu mente donde reside tu poder será el próximo sitio al que te guiará la madre bruja. Serías una necia si decidieras no acceder a ese poder después de todo lo que acabas de contarme. Bueno, por desgracia para ella, es decir, para mí, me temo que no voy a poder realizar este tipo de viaje en un futuro próximo, ya que todavía sigo sin poder utilizar el Seidr. Eso sí que es preocupante, dijo pensativa la loba. Necesitas el Seidr para poder acceder a tu verdadero poder, y necesitas tu verdadero poder para salvar a tu hija. Pero, ¿por qué necesito ese poder para salvarla? Ni siquiera sé lo que voy a hacer, y mucho menos cómo voy a hacerlo. La loba volvió a apoyar la cabeza sobre sus patas y dejó escapar un pequeño resoplido. Cuéntame otra vez cómo se van a acabar los mundos. Habrá 3 años de invierno ininterrumpido durante los cuales se producirán guerras y matanzas en todos los mundos, dijo Angrboda, recordando su visión. Entonces, los lobos que persiguen el sol y la luna finalmente atraparán a sus presas, sumiéndolo todo en la oscuridad. Yggdrasil temblará y todas las ataduras del universo se romperán. Incluidas las que sujetan a mis 2 hijos, pensó, aunque todavía no tenía noticias de que Fenrir estuviera atado ni de que Jormungandr estuviera atrapado en ningún lugar que no fuera bajo el mar. Entonces los dioses y los gigantes se enfrentarán en una batalla durante la cual el gigante de fuego Surd quemará todos los mundos, de cuyas cenizas renacerá un nuevo mundo. Ah, dijo la loba. ¿Y sobrevivirá alguien? Angrboda reprimió el impulso de poner los ojos en blanco. Algunos de los jóvenes dioses, sí. Pero no sé cómo, hizo una pausa. No sé cómo conseguirán sobrevivir. Y tu hija no participará en la batalla, ¿verdad? No que yo haya visto, dijo Angrboda cuidadosamente. Pero escúchame, hay algo más. Vi morir a Balder, el hijo de Odín, ese es el acontecimiento que desencadenará todo. Morirá asesinado por un dardo de muérdago lanzado por la mano de su propio hermano. Y si yo lo he visto, entonces es que Odín también lo sabe. Y si no está haciendo nada para evitar que eso ocurra, significa que va a dejar morir a su propio hijo. Pero a diferencia de los demás dioses que acabarán muriendo, Balder regresará cuando renazca el nuevo mundo. Así Odín se saldría con la suya, ¿no? Porque su hijo sobreviviría. ¿Pero cómo? ¿Cómo va a conseguir nadie sobrevivir al fuego de Surd? Se supone que hará arder todos los reinos en llamas, incluso el de los muertos. Entonces supongo que es una gran ventaja para tu hija tener una madre que haya sobrevivido a las llamas no una sino 3 veces, ¿no? Angrboda miró a la loba tumbada al otro lado del fuego y ella le devolvió la mirada. Eso es, y soltó Angrboda respirando entrecortadamente. Esa es la respuesta. Solo necesito algo que proteja contra el fuego. Una especie de escudo pero entonces su esperanza se desvaneció. ¿Cómo me las arreglé para sobrevivir a las llamas cuando era Gulveig? ¿Realmente morí 3 veces o simplemente encontré la manera de protegerme? Esa sería una muy buena pregunta para hacerte a ti misma, dijo la loba secamente, mirándola, con ojos enormes y pálidos a la luz del fuego. Quizás el próximo paso que deberías dar debería ser averiguar cómo recuperar tu Seidr, y luego ya irías viendo. Creo que tienes razón, amiga mía, dijo Angrboda. De repente se sintió muy cansada de lo mucho que había hablado y pensado aquel día, pero su mente iba a toda máquina mientras valoraba todas las posibilidades que tenía ante sí. Tengo la sensación de que volver a mi cueva no me servirá de nada, y algo me dice que debería seguir por este camino. Eso es tu instinto, madre bruja. Confía en él. Angrboda asintió. Quizás esto signifique que por aquí hay alguien que puede ayudarme a recuperar mis habilidades, solo tengo que encontrarlo. Hizo una pausa. ¿Quieres venir conmigo? Supongo que es mejor que morir, dijo la loba cansada mientras cerraba los ojos, aunque no mucho. Angrboda continuó su viaje, pero tras haber encontrado a la loba ya no tenía la presencia de la madre bruja ocupándole toda la mente.
Quizá considerara que ya había realizado su propósito al haberla guiado hasta su vieja amiga, quien, a pesar de no tener las respuestas que Angrboda buscaba, al menos le había indicado la dirección correcta. O quizá, pensó más de una vez, ya no siento su presencia porque en realidad yo soy ella, y ahora vuelvo a ser yo misma por completo. Pero si eso fuera cierto, ¿acaso no habría recuperado todos sus recuerdos? No dejaba de darle vueltas a ese asunto. Así que la bruja y la loba siguieron viajando a través de los mundos tal y como Angrboda ya llevaba un tiempo haciéndolo, aunque ahora se había hecho una mejor idea de lo que estaba buscando incluso a pesar de que no hubiera ninguna presencia guiándola. Y ya le parecía bien que así fuera. Si realmente ella era la madre bruja, entonces la loba tenía razón, solo necesitaba su instinto para guiarse. Y además, la loba era una compañera de viaje mucho más sustancial que el nebuloso fantasma de su vida anterior. Así que siguieron avanzando. Cada vez que pasaban por zonas pobladas la loba se mantenía lo bastante lejos como para no molestar a los habitantes, y Angrboda empezó a hacer preguntas además de comerciar con sus pociones. Preguntaba si recientemente había pasado a alguien más por allí, alguien que afirmara que podía hacer magia o que hubiera mostrado alguna habilidad inusual. La mayoría de las personas se limitaban a negar con la cabeza y a decir que por lo que ellos sabían ella era la única persona que había pasado por allí que encajara con aquella descripción, excepto los farsantes habituales que afirmaban saber utilizar hechizos y runas para curar enfermedades, pero que normalmente solo conseguían empeorarlo todo. A Angrboda le faltaban dedos en la mano para contar la de veces que había metido la mano debajo de la almohada de un enfermo y había sacado una hasta tallada con las runas equivocadas, cosa que provocaba que se pusieran todavía más enfermos. A veces Angrboda realizaba un hechizo para disfrazarse de anciana en zonas en las que no se sentía especialmente segura, en cuyo caso también convertía por arte de magia a la loba en un sabueso para que pudiera permanecer a su lado. Cuanto más inofensivas parecían, menos probable era que la gente las percibiera como una amenaza. Pero en realidad Angrboda solo se sintió insegura unas pocas veces. Ahora recorría los mundos con un propósito. Y descubrió que si actuaba como si nada pudiera hacerle daño, tenía la sensación de que nada se lo haría. Me alegra ver que sigues preparando tus mejunjes, observó la loba un día mientras caminaban. Ante todo, la madre bruja era una sanadora. Estoy muy contenta de que te acuerdes de cómo realizar este tipo de magia. Eso y el seidr fueron las dos únicas cosas de las que no me olvidé, admitió Angrboda. Tenía la sensación de que ambas habilidades formaban parte de mi propia alma, hasta ahora, claro. No te desanimes. Seguro que hay otras personas en los 9 mundos que puedan ayudarte. Angrboda se detuvo un momento y se llevó una mano a la cabeza con una mueca de dolor. Últimamente los dolores de cabeza aparecían sin previo aviso y la dejaban incapacitada durante horas, incluso con mareos y náuseas. Todavía no había conseguido preparar una poción que consiguiera aliviarle aquel dolor. Puedes montar encima de mi lomo si quieres, sugirió la loba. Y también puedo tirar de ese maldito carro tuyo. Es una carreta, y murmuró Angrboda. Pero no hace falta. Estoy bien. Antes siempre solías montar sobre mi lomo, ¿sabes? En los viejos tiempos. Ah, sí. Ponme el bastón en la boca. Le dolía demasiado la cabeza como para cuestionarla, así que hizo lo que la loba le pedía y le acercó el bastón a la boca para que lo sujetara con sus dientes. Angrboda esperaba que se rompiera debido a la fuerza de las poderosas fauces de la criatura, pero se sorprendió al ver que se transformaba en unas gruesas riendas que salían de ambos lados de la boca de la loba. Las riendas estaban tejidas siguiendo un patrón parecido a la piel de una serpiente de escamas verdes y amarillas y ojos de color ámbar. Los ojos de Angrboda se abrieron de par en par, ¿pero qué? La loba separó sus labios negros para que Angrboda pudiera echar un vistazo. Tenía un pequeño símbolo tallado en uno de sus caninos. Es un viejo hechizo nuestro. Al fin y al cabo no eras la única Jarnvidhur que poseía magia. Tú misma tejiste estas riendas. ¿Te acuerdas? A pesar del dolor de cabeza, Angrboda esbozó una leve sonrisa en sus labios. Parece que los lobos y las serpientes me siguen allá donde voy, reflexionó en voz alta. ¿Quieres que te lleve? Creo que estoy bien. Solo necesito descansar.
Angrboda alargó la mano para sacar las riendas de la boca de la loba y, en cuanto el animal abrió sus fauces, volvieron a convertirse en un bastón. Al caer la noche, el dolor de cabeza ya había remitido. Angrboda preparó el campamento y se sentó junto a la hoguera sumida en un silencio contemplativo. La loba estaba dormida de espaldas. Tal vez si utilicé un hechizo para protegerme, susurró Angrboda. Si eso fuera lo que realmente había ocurrido, tendría que haber sido algo instintivo, incluso inevitable. Había salido ilesa de las llamas por muy poco. Quizá haya creado un escudo. Cerró los ojos mientras respiraba profundamente. Se obligó a apartar el miedo a esa antigua pira en la que los dioses la habían quemado y concentró toda su energía en levantar una barrera alrededor de su mano. Luego, lentamente, con los ojos todavía cerrados, extendió la mano hacia el fuego. Durante un momento dichoso su hechizo surtió efecto. Notaba el calor del fuego pero solo ligeramente. Las llamas le lamían la mano pero no la quemaban. Abrió los ojos de golpe y, puede que por primera vez en toda su existencia, sonrió triunfalmente. Pero de repente le vinieron a la mente las palabras de Loki, y pensar que una vez fuiste una bruja poderosa que hacía cosas interesantes. Al pensar en él se desconcentró, gritó de dolor e inmediatamente apartó la mano del fuego, acurrucándola contra su pecho. Cuando por fin volvió a extenderla para evaluar los daños, se le escapó un siseo bajo entre los dientes apretados mientras examinaba con el ceño fruncido las ampollas que le habían salido en las yemas de los dedos. Ha sido un buen comienzo, afirmó la loba observando fijamente la mano de la bruja. Angrboda se sobresaltó al oír la voz de su compañera. Creía que estabas dormida. ¿Tienes un ungüento curativo para este tipo de lesiones? Por supuesto. Bien, dijo la loba con satisfacción. Así podrás volver a intentarlo. Noche tras noche, Angrboda practicaba su hechizo. Y cuanto más practicaba, más claro veía que necesitaría más poder del que poseía para protegerse a sí misma durante un periodo de tiempo prolongado, por no hablar de proteger también a otra persona. Ahora era más importante que nunca que encontrara la manera de recuperar su Seidr, de acceder a ese pozo de poder, de llegar hasta su hija. Pero se trataba solamente de superar su propio miedo subconsciente o de algo más. ¿Había algo más que la retenía dentro de su cuerpo? Angrboda tenía motivos para pensar que podría ser el caso. Al cabo de poco tiempo, pasaron por un mercado costero de Midgard donde encontraron una multitud reunida en la orilla saludando a una tripulación de conquistadores que regresaba a casa, y Angrboda pensó que sería una buena oportunidad de comerciar con algunas de sus mercancías. Los hombres vikingos rara vez llegaban a casa sin un rasguño. Pero entonces vio un destello de pelo cobrizo que se abría paso hacia el frente de la multitud que se había congregado y de repente tuvo la sensación de reconocer a esa persona. Me parece que la conozco. La mujer de pelo cobrizo abrazó a uno de los marineros más corpulentos, y cuando éste la levantó y la hizo girar, Angrboda le vio el rostro y notó una punzada de decepción en su estómago. Por un momento creyó haber visto a una de las Harmbit-Hur, una versión adulta del fantasma de la niña con la que había hablado en el bosque de hierro. Pero eso era una tontería, seguro que solo era cosa de su imaginación. ¿Qué ocurre?, preguntó la loba al ver la expresión de su cara. Nada, dijo Angrboda, pero entonces observó a la multitud, los habitantes del pueblo y los conquistadores que regresaban hablando, riendo, gritando, llorando, abrazándose y dándose palmadas en la espalda y, por un momento, se sintió terriblemente sola. Me ha parecido ver a alguien a quien conocía, eso es todo. Sí que hay un cierto parecido, dijo la loba, observando el pelo cobrizo de la mujer. Entre ella y una de nuestras Harmbit-Hur. Quizás sea su descendiente. ¿Quién sabe a dónde se fueron después de abandonar el bosque de hierro? Angrboda respiró entrecortadamente, expresando en voz alta aquel sentimiento que había tenido desde que la loba le había revelado lo de las Harmbit-Hur la noche en que se habían conocido, aquel sentimiento al que desde entonces había conseguido poner nombre, vergüenza. Les fallé. Le fallé a todo el mundo. Es culpa mía que no quedara nadie cuando regresé a casa. Es culpa mía haberlos olvidado. Es culpa mía que me fuera. Si me hubiera quedado, tal vez ahora pertenecería a algún lugar. La loba la estudió con ojos terriblemente inteligentes. La culpa es una carga muy pesada, madre bruja, dijo.
Será mejor que la dejes atrás si quieres seguir avanzando. Pero si me hubiera quedado. Al final no hubiera supuesto una gran diferencia. La loba golpeó su cabeza peluda contra el hombro de Angrboda. Así que las Jarnvidjur se desmoronaron sin ti, pero bueno, así son las cosas. Hubiera acabado ocurriendo en un momento o en otro, hace cientos o miles de años. Se fueron de casa, encontraron nuevos amigos, fundaron nuevas familias. Y tú también lo hiciste. Sí que lo hice. Pero he vuelto a perderlo todo, dijo Angrboda con amargura. Lo has perdido, pero no ha desaparecido, le recordó la loba. Solo porque esa etapa de tu vida haya terminado no significa que no haya sido importante. Tu época con las Jarnvidjur, con Loki y tus hijos, con Skadi, y ahora contigo, y dijo Angrboda, acariciando el hocico de la loba. Sus ojos volvieron a desviarse hacia la mujer de pelo cobrizo, y sintió que algo agridulce le florecía en el pecho al pensar en las Jarnvidjur, en los 9 mundos, todos con sus propias vidas, y en ella misma, que seguía siendo una vieja bruja con su loba, igual que lo había sido antaño, aunque ahora era mucho más. Gracias, y dijo por fin. Tus palabras me han hecho sentir mucho mejor. La loba se apartó y dijo bruscamente, me alegro, porque hoy no vas a recibir más validación por mi parte. Venga, vámonos. Sigamos adelante. Se susurró Angrboda echando un último vistazo a la gente que se había reunido en la playa y, sin saber muy bien por qué, de repente se sintió más liviana. Vámonos. Mientras atravesaban los escarpados páramos del norte de Jotunheim, pasaron por un asentamiento y decidieron detenerse. Angrboda no había visitado nunca antes aquel palacio, así que por precaución se transformó por arte de magia en una anciana y hechizó a la loba para que adoptara la forma de un sabueso, y se acercaron con la carreta. Angrboda se dirigió primero a la zona de la cocina, a la parte trasera de aquel enorme palacio comunal, ya que siempre tenía más suerte hablando con las mujeres que entrando por la puerta principal y anunciando su presencia a los hombres, tal y como dictaba la tradición. El dueño del palacio se llamaba Ymir y justamente aquel día estaba celebrando un banquete. Angrboda oía las estridentes carcajadas a través de las paredes. Rod, la esposa de Ymir, estaba coordinando a los sirvientes, que entraban y salían de la sala para volver a llenar los platos y las jarras de cerveza. Todos parecían bastante demacrados, y Rod respondió a las preguntas de la bruja con brusquedad porque estaba muy ocupada, por lo que después de confirmar que por ahí no había ningún enfermo o herido que requiriera su ayuda, decidió no preguntar si últimamente había pasado a alguien que supiera hacer magia. Pero puede que necesitemos una sanadora antes de que termine la noche, a juzgar por lo mucho que beben estos hombres, añadió Rod, cansada. Así que si quieres quedarte y ayudarme a servir, estaré encantada de ofrecerte algo para cenar y un techo para pasar la noche. A Angrboda le pareció un buen trato. Puede que parezca vieja y marchita, pero soy perfectamente capaz de servir cerveza sin derramarla. Excelente, y dijo Rod. ¿Cómo te llamas? Haidi estaba empezando a convertirse en un apodo demasiado reconocible. Vaciló durante una fracción de segundo y decidió inventarse un nombre. Indla. Bueno, Indla. Pues muchas gracias por tu ayuda, dijo Rod mientras le entregaba una jarra de arcilla y le indicaba por dónde tenía que ir. El salón del banquete era todavía más ruidoso por dentro y había más variedad de gigantes de lo que Angrboda había visto en mucho tiempo: troles de las colinas, elfos oscuros, gigantes de la escarcha, gigantes de la roca y algún que otro enano, junto con otros pocos gigantes que tenían más o menos el mismo tamaño y forma que ella, indistinguibles de un humano o de un dios. Ymir, el anfitrión, un hombre enorme, estaba sentado en su trono y contaba a gritos la historia de cómo había ido con Thor a pescar la serpiente de Midgard. Jormungandr. Angrboda apenas consiguió mantener una expresión neutra mientras deambulaba por la sala llenando jarras a su paso y escuchando el relato. Thor había llegado a su palacio bajo un nombre falso y le ofrecieron hospitalidad, pero enseguida se aprovechó de su generosidad, ya que se comió 2 bueyes enteros, por lo que Ymir propuso ir a pescar para conseguir provisiones para la siguiente comida. Entonces, Thor mató a otro de los bueyes de Ymir y utilizó la cabeza para atraer a la serpiente de Midgard que habitaba en las profundidades del mar, y después le rompió el barco mientras intentaba mantener a la serpiente en el sedal. Ymir tuvo que acabar cortándolo, pero antes de hacerlo Thor le propinó a la serpiente un golpe de martillo en el cráneo,
y así fue como Ymir se dio cuenta de quién era en realidad su compañero de pesca. Angrboda estaba lívida. Y para colmo de males, Thor le había robado su enorme caldero para preparar cerveza para todos los dioses. Cuando terminó de contar su historia, todos los presentes estaban tan furiosos como Angrboda. Los Asir son una panda de ladrones y embusteros, bramó un ogro, y todos los demás gritaron en señal de asentimiento. Hay que hacer algo con ellos, clamó una giganta con apariencia despiadada sentada en una esquina. Era el doble de alta que Angrboda y estaba cubierta de forúnculos. Y entonces, cerca del frente de la sala, una voz muy familiar dijo: tengo una historia que contar por si necesitáis más pruebas de lo traicioneros que pueden llegar a ser los dioses. A Angrboda le dio un vuelco el corazón cuando vio a Skadi subirse a un banco para dirigirse a la congregación. Tenía el rostro enrojecido por la bebida y blandía su gran jarra de cerveza como si fuera un arma. Mantén la calma, se dijo Angrboda, aunque su corazón ya palpitaba desbocado. El hecho de que esté aquí es una mera coincidencia. No reveles tu identidad. Siéntate, Skadi Khazad-dûtir, dijo Ymir desdeñosamente. Todos conocemos la historia de cómo mataron a tu padre. Se inclinó en su silla y la miró con desprecio. Y sin embargo, sigues siendo una de ellos. ¿Por qué? Cuando la multitud empezó a abuchearla, Skadi hizo un gesto despreciativo con la mano y dijo: iba a contar la historia sobre cómo ataron al gran lobo. Se trata de una historia que me resulta muy cercana y querida, aunque solo se la he oído contar a otros. Esa también nos la sabemos. Ocurrió hace bastante tiempo y gruñó un troll de la colina. Un par de voces concordaron con él, pero otras instaron a Skadi a continuar. Como ya sabéis, los Asir lo apartaron de su madre, al igual que a su hermano y a Hel, y continuó Skadi alzando la voz para que llegara a todos los presentes a pesar de que arrastraba un poco las palabras. Una noche ataron a la madre y le robaron a sus hijos. Pero la broma le salió mal, pues Fenrir creció tanto que enseguida se dieron cuenta de que no podrían retenerlo en Asgard durante mucho más tiempo. La única manera de contenerlo era mediante engaños. Fenrir permitió que los dioses intentaran atarlo porque sabía que podría romper fácilmente cualquiera de las cadenas que le pusieran. Así que los Asir acudieron a los enanos para que les fabricaran unas ataduras especiales hechas con la barba de una mujer, la pisada de un gato y otras tonterías mágicas por el estilo. El engaño consistía en que las ataduras no parecieran muy resistentes, así podrían convencer al lobo de que se las dejara poner, ya que había llegado a romper ataduras de hierro. Pero Fenrir fue más inteligente de lo que esperaban. Antes de aceptar que le pusieran aquellas ataduras, dijo: si realmente son tan fáciles de romper como parecen, entonces que alguien ponga su mano dentro de mi boca como muestra de buena fe de que no me estáis engañando. Y así fue como Tyr perdió su mano y como los Asir lograron encadenar al gran lobo. Skadi levantó su jarra. La cuestión, amigos y familiares, es que nosotros, los gigantes, ya hemos conseguido burlar antes a los Asir, así que seguro que podremos volver a hacerlo. Los gigantes reunidos estallaron en más vítores y abucheos, pero Angrboda se quedó de piedra. Nunca había oído la historia de cómo habían logrado encadenar a Fenrir. Así que así es como consiguieron atarlo con las cadenas de las que vi que se liberaba en mi visión. Vio cómo Skadi se bajaba de la mesa y se sentaba de nuevo en el banco y como una camarera volvía a llenarle la jarra de cerveza. Angrboda apenas podía respirar mientras procesaba lo que acababa de oír. Sus hijos estaban exactamente donde tenían que estar para que su profecía se cumpliera. Qué atrevido por tu parte contar la historia de cómo mi hijo Tyr acabó mutilado en mi propio palacio, señaló Ymir en cuanto la asamblea se hubo calmado. Pero la verdad es que es tan malo como el resto de los Asir, es más, ayudó a Thor a robarme el caldero. ¿Ymir es el padre de Tyr? Angrboda había oído historias contradictorias sobre la ascendencia de Tyr, pero al escuchar aquello y confirmar que se trataba de un gigante se enfureció. En realidad nuestros linajes sanguíneos no son tan diferentes, y sin embargo los Asir se creen mucho mejores que nosotros. Skadi fue emborrachándose cada vez más a medida que avanzaba la noche, pero dado que Angrboda mantuvo su aspecto de anciana, la cazadora ni siquiera le prestó atención. Al cabo de poco, el interior de la casa comunal empezó a calmarse y muchos de los gigantes movieron los bancos donde estaban sentados para alinearlos con el perímetro de la sala y dormir encima de ellos.
Skadi perdió el conocimiento con la cabeza apoyada sobre la mesa, por lo que el banco donde estaba sentada permaneció en su lugar. Así que esta es tu Skadi, la mujer de la que me has hablado. Parece como si estuviera ahogando su dolor en la bebida, observó la loba con forma de sabueso mientras seguía a Angrboda. ¿Te preocupa? Más de lo que te imaginas. Angrboda estuvo tentada de revelar su verdadera apariencia ante la cazadora, pero sabía lo que ocurriría si lo hacía. Sabía que las primeras palabras que saldrían de la boca de Skadi serían otra invitación. A pesar de que Angrboda se había endurecido tras años de vida en los caminos, en el fondo de su corazón sabía que no sería capaz de negarse una segunda vez. Además, se trataba de una cuestión de respeto. Skadi no había querido despedirse, y Angrboda todavía no había terminado su misión. Tenía muchas más cosas por hacer antes de que pudieran volver a encontrarse. Y no pudo evitar preguntarse si se le estaba acabando el tiempo. Aquella noche durmió en la cocina con las sirvientas, acurrucada junto al fuego con la loba transformada en sabueso, y partieron antes del amanecer. Al día siguiente, Angrboda se encontraba peor que nunca, probablemente por culpa del ruido de la fiesta de la noche anterior, por lo que aceptó la oferta de la loba de montar sobre su lomo después de crear un arnés con una cuerda de repuesto para que su amiga pudiera tirar también de la carreta. Dado que Angrboda no había tenido la oportunidad de comerciar en el palacio de Ymir, se detuvieron en un pequeño asentamiento para poder intercambiar sus mercancías por un poco de pescado seco. Los ojos de los aldeanos se abrieron de par en par al verla llegar. Angrboda se sentía demasiado débil como para hacer un hechizo para disfrazarse a ella y a su acompañante, pero afortunadamente los gigantes de la aldea estuvieron dispuestos a comerciar con ella de todos modos y le dieron las gracias al marcharse. Pero tuvo la certera impresión de que se alegraron al verla partir. Tras abastecerse por completo y avanzar un buen trecho en dirección oeste desde el palacio de Ymir, se refugiaron en una cueva poco profunda junto a un río. Angrboda practicó su hechizo de protección un par de veces más con todo tipo de resultados, y en cuanto se hubo curado y vendado la mano se recostó contra el pelaje enmarañado de la loba y se quedó dormida. De repente, en mitad de la noche, oyó una voz proveniente de la entrada de la cueva. «Despierta, hermana. Necesito tu sabiduría». Angrboda se dio la vuelta enseguida y se sentó frunciendo el ceño. Detrás de ella, la loba se agitó pero no se despertó, agotada por la caminata del día. La bruja se dio cuenta de que ahora la zona donde estaban durmiendo estaba iluminada por una antorcha sujeta por la mano de una persona que esperaba no tener que volver a ver en toda su extraordinariamente larga vida. Ahí estaba Frey. Y cuando la diosa vio la cara de Angrboda, retrocedió, asustada. «Tú, Siseo. ¿Estás viva? ¿Qué estás haciendo aquí?» Angrboda se puso de pie enseguida, olvidándose por completo de dormir toda la noche. La cabeza le daba vueltas, como le ocurría a veces cuando se levantaba demasiado deprisa, y la cicatriz de la sien le palpitó durante unos instantes como si la herida fuera reciente. ¿Cómo me has encontrado? En un primer momento Frey se quedó sin palabras, pero enseguida se recuperó. Preguntando por ahí y respondió encogiéndose de hombros mientras se retorcía un mechón de pelo rojo como la sangre. Estaba buscando a una bruja que va montada sobre una loba y utiliza serpientes como riendas, pero no sabía que eras tú. Parece ser que ahora tienes muchos nombres. Sí. Las noticias viajaban realmente rápido en Jotunheim. ¿Qué haces aquí? Como ya te he dicho, necesito los conocimientos de una hechicera. Y supongo que esa hechicera eres tú, Angrboda, bruja de hierro. Los ojos de Angrboda se entrecerraron al escuchar aquel nombre. Frey le dedicó una sonrisa envenenada. El apodo que te puso Loki se ha extendido durante tu ausencia. Se rumorea que moriste de pena y que fuiste enterrada en el reino de tu hija. Desde que partiste te has convertido en una leyenda, hermana. Angrboda ignoró aquellas palabras. No tenía ni idea de lo que quería saber Frey, pero tenía el presentimiento de que sabía lo que la mujer quería que hiciera para conseguirlo. ¿Por qué no lo hace ella misma? Pero entonces se dio cuenta de que Frey no tenía ni idea de que en aquel momento no podía utilizar el Seidr. Así que decidió fingir que tenía pleno control sobre su habilidad para averiguar el verdadero motivo de aquella visita. «Ven conmigo a Asgard», propuso Frey después de meditarlo un momento. «Quizá podríamos hablar y llegar a un acuerdo».
No tengo ni la más mínima intención de poner los pies allí, dijo Angrboda. Su mirada se desvió hacia el acompañante de Frey, un pequeño jabalí que se mantenía firme junto a la diosa. Pero enseguida percibió algo extraño en el animal, como si aquella no fuera su forma original. No tardó mucho en sumar 2 más 2. ¿También tienes intención de llevarte a tu amante disfrazado a Asgard? Me temo que te confundes, dijo Frey, pero durante unos segundos el rostro se le ensombreció por la ira antes de conseguir disimularlo delicadamente. Apoyó su peso sobre la otra pierna y su famoso collar de oro brilló a la luz de la antorcha. No es más que un jabalí de batalla creado por los enanos especialmente para mí. Me gustaría saber el linaje de mi protegido Ater para que pudiera reclamar su reino en Midgard. ¿Vas a decirme lo que quiero saber o qué? ¿Y por qué no se lo preguntas a Frigg? Se rumorea que la esposa de Odín conoce el destino de todos los hombres. Angrboda reprimió una sonrisa, pero empezó a sospechar de sus intenciones. ¿Su linaje? ¿Eso es todo lo que quieres saber? Pero al ver que Frey no respondía, Angrboda suspiró y dijo, bueno, siento decepcionarte, pero has venido hasta aquí para nada. No he sido capaz de utilizar el Seidr desde la noche en que Thor me mató y Odín me obligó a ver y a contarle el fin de los 9 mundos. Así que supongo que tendrás que ir a otra parte para averiguar lo que quieres saber. Angrboda no sabía hasta qué punto Frey era consciente de todo lo que había ocurrido aquella noche, ya que se había adelantado junto con el resto de los dioses y no había visto lo que había sucedido después, así que trató de medir su reacción. Fue terrible, que empezó Frey, fingiendo compasión y que te resistieras tanto y que el padre de todos tuviera que recurrir a matarte de nuevo para conseguir de una vez por todas la información que necesitaba. Así que lo sabe. Angrboda se sentó más erguida. Entonces es posible que también sepa por qué no puedo utilizar el Seidr. Ahí estaba lo que llevaba tanto tiempo buscando, por fin tenía a otra persona que practicaba magia delante de ella. Quizás esté dispuesta a ayudarme si acepto pagar su precio. La idea de pedirle ayuda a Frey le provocaba náuseas, pero no tenía muchas más opciones. ¿Sabías que Loki intentó negociar por tu vida? Continuó Frey cuando Angrboda se quedó callada. Claramente había confundido aquel momento de reflexión con desesperación y había decidido echar más leña al fuego. No menciones a Loki en mi presencia, te dijo Angrboda. Fue tan triste, añadió Frey, ignorándola. Había aceptado distraerte para que yo pudiera atarte mientras atrapábamos a tus pequeños monstruos, pero se enfadó mucho cuando Thor te golpeó el cráneo con su martillo siguiendo las órdenes de Odín. Me atrevería a decir que el dios de las travesuras no ha sido el mismo desde entonces. Puedes añadirlo a la lista de promesas rotas de los dioses, le espetó Angrboda. ¿Tienes idea de por qué no puedo utilizar el Seidr? ¿Acaso Odín me hizo algo aquella noche? ¿Me atrapó dentro de mi cuerpo para que no pudiera viajar? En aquel momento Frey la miró con una expresión parecida a la lástima. Las mujeres estamos hechas para aguantar este tipo de cosas, dijo Frey en voz baja y con tanto sentimiento que Angrboda casi sintió una punzada de camaradería femenina por ella. No te hizo nada, aparte de lo que es evidente. Me parece que lo que te impide salir de tu cuerpo es el miedo. El miedo a que te obliguen a bajar y a quedarte ahí abajo. He intentado sumergirme tan profundamente como tú, pero no lo he conseguido. Nadie lo ha conseguido. Si me dices lo que quiero saber, te guiaré hasta tan abajo como pueda. ¿Aceptas el trato? Acepto, y dijo Angrboda. Excelente. Frey torció la boca en una sonrisa. Aunque estoy segura de que te arrepientes de habernos enseñado a utilizar el Seidr tanto a los Asir como a los Vanir, parece que a la larga te ha beneficiado, ya que ahora la única persona que puede ayudarte es una de tus aprendices de antaño, ¿no? Pongámonos manos a la obra, y murmuró Angrboda. Frey puso su antorcha sobre los restos de la hoguera para volver a prenderla y luego se arrodilló frente a Angrboda, con sus ojos dorados brillándole. El misterioso jabalí se acomodó a su lado. Sacó un pequeño tambor de su cinturón y empezó a tocarlo a un ritmo lento, al ritmo de los latidos del corazón, y cantó las antiguas palabras que Angrboda le había enseñado tanto tiempo atrás. Angrboda no necesitaba tocar ningún tambor ni cantar nada para utilizar el Seidr, pero cuando cerró los ojos notó el poder de aquel canto. Una parte de ella se erizó de miedo al sentir que se hundía y salía de su cuerpo.
Empezó a cerrarse, a resistirse. El canto de Frae se volvió más contundente, y Angrboda sintió que la aferraba con más fuerza. Su cuerpo físico entró en pánico mientras Frae la arrastraba hacia abajo. Y aunque el cuerpo de la otra bruja siguiera cantando en el mundo material, Angrboda también notó su presencia a su lado ahí abajo. Pero entonces Angrboda se hundió todavía más. Notó que Frae la observaba desde más arriba, revoloteando cerca del punto de luz que indicaba dónde estaba la superficie. «¿Lo ves?», dijo Frae por encima de su propio canto. «Solo necesitabas un empujoncito para salir de tu cuerpo, un poco de ayuda para quitar la venda de la herida». «Lo sé». Entonces Angrboda se dio cuenta de que lo habían logrado. Había conseguido volver al lugar donde había permanecido durante 9 días y 9 noches, y donde hubiera querido quedarse para siempre. Solo había necesitado el pequeño empujón de Frae para romper su propio bloqueo mental, lo había logrado. Ahora podría reconectar con la madre bruja. Podría contactar con Hel. Podría acceder a aquel profundo pozo de poder que había en las profundidades, volver a lanzarse al vacío al que Odín la había arrojado, pero aquella vez podría controlarlo todo. Absolutamente todo. Pero primero tenía que librarse de Frae. «Te he forzado a bajar un poco, pero no mucho», dijo Frae con voz apagada. Había dejado de cantar. «Ahora el resto depende de ti. Recuerda nuestro trato». Angrboda lo hizo. Buscó lo que la otra bruja quería saber y aquel lugar oscuro se lo dijo. Se le abrieron los ojos de un color blanco mortecino y empezó a revelar la verdad sobre la ascendencia de Ater, pero entonces algo cambió. Las palabras cambiaron, las imágenes cambiaron. Aquel lugar oscuro empezó a hablarle, una vez más, sobre el fin de todos los mundos. Había bajado más de lo que pretendía y notó que estaba cayendo cada vez más abajo, acercándose al vacío. Salió a la superficie antes de que aquel lugar oscuro consiguiera arrastrarla y sus ojos volvieron a la normalidad. Frae la estaba observando fijamente. Angrboda la miró y dijo a regañadientes, «Gracias». Frae asintió con la cabeza y se levantó. Agarró un asta que llevaba colgando del cinturón, murmuró unas palabras sobre el objeto y se lo dio al jabalí para que se lo comiera. «Es para que recuerde los nombres que has mencionado, su propio linaje», explicó. «Pero no recordará el resto de tus palabras. Eso me lo guardaré para mí. Ahora tienes que irte», y le dijo a Angrboda. No le sorprendió saber que el jabalí de Frae no fuera simplemente un jabalí, sino el propio Ater camuflado. De repente se sintió muy cansada, agotada. «Vete de aquí. Ya tienes lo que quería saber. E incluso más», y dijo Frae. «Me has contado algunas cosas sobre el Ragnarok. No tantas como le contaste a Odín aquella noche, pero algunas». Ragnarok significaba «y el ocaso de los dioses». «Por tu expresión deduzco que es la primera vez que oyes esta palabra», adivinó Frae. «¿Cómo es posible, si fuiste tú quien lo anunciaste?» «Es la primera vez que oigo que alguien se refiere a mi visión con ese nombre», y dijo Angrboda, estremeciéndose. Cruzó los brazos para intentar calmar sus manos temblorosas. «Y gracias de nuevo. Por haberme ayudado a recuperar mi Seidr». «De nada. Espero no arrepentirme en un futuro, aunque estoy segura de que lo haré. Me habría resultado tan fácil forzarte tal y como lo hizo Odín. Venga, vete», y la instó Angrboda poniendo los ojos en blanco. «Regresa con tus numerosos amantes. Voy a hacer arder esta cueva hasta los cimientos si sigues insultándome», y le espetó Frae. «Todos los mundos acabarán ardiendo. Maldita seas tú y malditos sean los dioses. Y maldito sea también Ater. Por lo menos Ater prosperará mientras los seres humanos sigan prosperando», que escupió Frae, y entonces se dio la vuelta y salió de la cueva con el jabalí pisándole los talones. En cuanto se fueron, Angrboda se sentó más erguida y empezó a procesar todo lo que acababa de ocurrir. «Puedo volver a utilizar el Seidr. Sigo siendo yo misma». Y ahora que había recuperado su habilidad, tenía mucho por hacer, pero lo primero en la lista era visitar a su hija. Se separó de su cuerpo con tanta facilidad que casi se mareó de alivio, se alejó hasta que pudo tocar el Yggdrasil y entonces el árbol la llevó hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Estaba oscuro, el suelo estaba helado y soplaba una tormenta de nieve,
se puso a caminar por un sendero de piedras helado y en mal estado. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que en realidad aquel sendero era un puente y que si miraba por el borde podía ver los ríos caudalosos y los valles desiertos que había debajo. El pelo le flotaba alrededor de la cabeza, como si estuviera debajo del agua. A pesar de que todo lo que tenía a su alrededor era negro y gris y estaba desolado hasta donde le alcanzaba la vista, tuvo la sensación de que no faltaba ningún color. Aunque no tenía manera de mirarse a sí misma, supo que los ojos se le habían vuelto blancos, como siempre que entraba en trance. Como siempre que estaba en algún lugar donde solo los muertos deberían estar. Finalmente llegó al último puente, que estaba recubierto de oro, y vio que al otro lado se arremolinaban las almas de los muertos, los malvados, los desafortunados, los viejos y los jóvenes, y los enfermos. Los que no habían muerto en una batalla gloriosa, los que no habían sido elegidos y escoltados por las valquirias hasta los palacios de los muertos en Asgard. Pero entonces una doncella pálida y vestida de negro surgió de entre las sombras y la detuvo al final del puente impidiéndole el paso. Soy Modgud, la guardiana del puente. Solo los muertos pueden pasar de aquí, dijo, estudiando a la bruja. Pero tú no estás ni muerta ni viva. ¿Qué asuntos te traen al reino de Hel? Quiero hablar con mi hija, dijo Angrboda. Déjame pasar. Modgud la observó fijamente durante un largo rato antes de apartarse y franquearle la entrada. Angrboda continuó avanzando por el camino hasta llegar ante unos enormes muros y a una gran puerta, y se escabulló hacia adentro. Pronto estuvo dentro del palacio de su hija, oscuro y aterrador y tallado en la ladera de un acantilado, iluminado por un resplandor fantasmal que no surgía de ninguna parte. Al parecer, Hel había heredado el estilo dramático de su padre. Sin embargo, el interior del palacio era sorprendentemente acogedor. Los muertos se arremolinaban igual que en el exterior, pero estaban ocupados colocando grandes adornos dorados sobre una larga mesa, copas, platos y todo tipo de galas. En el aire flotaba un dulce aroma a hidromiel. Angrboda frunció el ceño al ver toda aquella actividad. Supongo que todo esto no es para mí, ¿no? Angrboda se dirigió a la parte trasera del palacio, donde encontró una joven con un largo vestido negro sentada en un trono. Tenía la piel blanca y su pelo largo, ondulado y negro como la brea le llegaba casi hasta el suelo estando sentada. Tenía las piernas cruzadas bajo el vestido, por lo que Angrboda no le veía los pies. Sin embargo, sabía que aquella chica era Hel. Sus ojos eran el indicio más evidente, eran verdes y brillantes, como los de su padre, aunque estaban hundidos. Y tenía las mismas ojeras que su madre, aunque las suyas eran negras mientras que las de Angrboda eran grises. De pequeña Hel se parecía mucho a Loki, pero ahora se había transformado en la viva imagen de su madre, incluso exhumaba su carisma. Y estaba observando a Angrboda con una expresión de absoluto desprecio. Entre las sombras que tenía detrás se movían unas figuras oscuras, tan deformes que algunas ni siquiera tenían una apariencia remotamente humana. Los sirvientes de Hel. Las creaciones de una niña. Sus únicos amigos en aquel lugar tan profundo y oscuro. Angrboda tragó saliva sin saber qué decir ante la mirada despiadada de Hel. Solo consiguió hacer un gesto con la cabeza en dirección a los ajetreados esqueletos y decir con voz temblorosa, ¿esperas compañía? No es de tu incumbencia, respondió Hel, y Angrboda se sobresaltó ante la voz ronca y estridente de su hija. Aunque por otro lado, la última vez que la había oído hablar tenía 5 años. ¿Así que finalmente te has muerto? Entonces se dio cuenta de que no iba a haber gritos de alegría ni abrazos entre lágrimas. Madre e hija se limitaron a contemplarse cada una desde una punta del salón. Hel lo observó durante un rato más antes de que en su pálido rostro se dibujara una sonrisa desdeñosa. No, por supuesto que no. Durante todo este tiempo pensaba que los dioses habían conseguido matarte. Hasta esta misma noche no he tenido forma de llegar hasta ti, explicó Angrboda. Ni siquiera la muerte consiguió traerme hasta tus dominios. Llevo mucho tiempo creyendo que estabas muerta. Te lloré, prosiguió Hel como si no la hubiera escuchado. Incluso te erigí un monumento en la puerta del este. Pero no te encontré en ningún rincón de mi reino, así que me pregunté, se inclinó hacia adelante, aferrándose con fuerza con sus manos blancas a los reposabrazos de su trono mientras la miraba con desprecio.
Tienes que dar muchas explicaciones, madre. Angrboda respiró hondo para ocultar una mueca de dolor. Lo último que le había dicho Hel antes de que se la llevaran fue mamá. Pero ahora acababa de referirse a ella como madre y con un tono de voz frío como un témpano de hielo. Perdí la habilidad de salir de mi cuerpo, explicó Angrboda. No tenía forma de verte, ni de contactar con tus hermanos, y, una historia muy plausible, sentenció Hel. Tenía una expresión distante, como si estuviera recordando algo de otra época. Llevo mucho tiempo esperando verte por aquí. Llevo toda la vida esperando. Estabas muerta. Pensaba que te habías perdido, pero no viniste nunca. Sabía que mi padre nunca vendría a por mí, pero pensaba que tú eras diferente. Bajó la voz hasta que no fue más que un susurro. Nos llamó monstruos. Pero yo no soy un monstruo. Mis hermanos sí que lo eran, pero yo no. Yo solo era una niña pequeña. Hel, tendrías que haber venido a por mí, madre, y dijo Hel a los gritos, y entonces se puso de pie y bajó la cabeza para mirar a Angrboda desde la tarima de su trono. Hel, por favor, esperé durante mucho tiempo a que vinieras. Pero nunca lo hiciste. Si supieras todo lo que me ha ocurrido no me hablarías así, dijo Angrboda con voz entrecortada. Aquello no estaba saliendo como había planeado. ¿Acaso sabes todo lo que me ha ocurrido a mí? Replicó Hel enfurecida. Nunca debería haber nacido, pero tú, tuviste que entrometerte. Sí, sé lo que hiciste, lo he visto con mis propios ojos. Los muertos lo saben todo. Me estaba muriendo y tú me llamaste con tu magia para que volviera a la vida. Y ahora aquí me tienes. Tengo poder sobre la vida y la muerte, pero llevo una media vida miserable, aislada de todos los mundos, sola para siempre. ¿Dónde has estado durante todo este tiempo, madre? ¿Dónde has estado mientras yo me pudría? Hel se apartó la parte inferior del vestido para mostrarle sus piernas. Ya no eran más que huesos con algunos trozos de carne azul grisáceos todavía colgando aquí y allá que se sostenían gracias a unos pocos tendones y a una gran cantidad de magia. Angrboda se quedó mirándole las piernas. Era lo único que podía hacer. Todavía tengo sensibilidad en las piernas, ¿sabes? Tus ungüentos funcionaban la mar de bien, y dijo Hel con sorna, tapándose de nuevo con una floritura. Pero por desgracia dejaron de estar a mi alcance. Hel, yo, lo siento mucho. Pero debes escucharme. Por fin he conseguido poder volver a viajar, y tú eres la primera persona a la que he querido ver. Angrboda intentó calmarse bajo la cruel mirada de su hija y continuó. Aquella noche me mataron. La noche en que me arrebataron a tus hermanos y a ti, aunque en realidad no morí. Pero tampoco estaba en condiciones de luchar, y Odín se aprovechó de la situación y me obligó a ver cómo iba a terminar todo. Los dioses, los gigantes y todos los mundos. Me obligó a ver el Ragnarok. Sí, estoy al corriente de lo del Ragnarok. Veo más de lo que parece desde aquí abajo. Sé lo que depara el destino, igual que Frigg y Frey y las Nornes. Los dioses no te consideran especial por tener la capacidad de acceder a este saber tan peligroso. Simplemente eres la persona que Odín considera más prescindible. ¿Cuántas veces más vas a permitir que los Asir te maten antes de darte cuenta, madre? ¿Por qué te burlas tanto de mí? Preguntó Angrboda apretando los dientes. Porque te tengo calada, respondió Hel con desdén bajando de la tarima. Eres la anciana y sabia bruja del bosque que no haces daño a nadie para evitar que nadie te haga daño a ti. Pero te olvidas de que tus enemigos atacan primero y con más fuerza, y que no te respetan de la misma manera que tú los respetas a ellos. Hel. Su hija estaba caminando en círculos a su alrededor como si fuera una depredadora, y sus pies de hueso hacían un sonido muy poco natural al posarse sobre el suelo de piedra. Pronto empezará todo. ¿Y qué harás entonces? Regresarás a tu cueva a esperar el final, a esperar que todos los mundos ardan por culpa de las llamas de Surt. No eres más que una cobarde. No me estás escuchando, y se quejó Angrboda. No he estado ociosa durante todo este tiempo. He estado intentando encontrar una manera de salvarte. Y puedo salvarte. Ah, ya lo veo, quieres volver a entrometerte, madre. ¿Acaso ya has olvidado lo que ocurrió la última vez que trataste de salvarme?
gritó Hel señalándose sus piernas tapadas. No quiero saber nada de todo eso. Yo. De repente, soltó una profunda exhalación y trastabilló mientras se aferraba el pecho. Hel, exclamó Angrboda con preocupación acercándose a ella. Déjame en paz, y gruñó Hel. Se arrastró hasta su trono y se sentó pesadamente, encorvada, con una expresión de dolor y rabia en los ojos. Seguía aferrándose el pecho con la mano mientras gritaba. ¿Es que no lo entiendes? No quiero tu ayuda. No te quiero a ti. Angrboda sacó la figurita de lobo, que sorprendentemente parecía tan tangible y real como su propia hija, y se la ofreció. Hel la miró fijamente y su expresión titubeó, torciéndose solo un poco. Ven a buscarme cuando empiece el final, susurró Angrboda. Cuando venga tu padre a verte, ven a buscarme. Te protegeré, te lo prometo. Puede que ya no me consideres tu madre, pero sigues siendo mi hija. De pronto, la máscara de odio de Hel reapareció enseguida. No tienes ninguna hija, bruja, y yo no tengo padre. Vete. Y llévate ese trozo de madera inútil. Sin poder soportar más la mirada de la cara retorcida de su hija, Angrboda cerró los ojos y se alejó flotando. Intentó agarrarse a la parte más inferior de Yggdrasil, esquivando por poco al dragón Nidhogg, que gruñó a su paso mientras roía las raíces del árbol, y en cuanto consiguió asirse empezó a subir.